Cuando Morgan Metzer decidió divorciarse después de casi 20 años de relación, Rodney, su exmarido, tuvo serias dificultades para aceptar que aquello se había terminado. Así que el hombre se propuso recuperarla. Y visto que las largas conversaciones no estaban dando ningún resultado, se decidió a probar con métodos algo menos convencionales. Digamos que el plan que eligió no figura entre las recomendaciones habituales de los terapeutas de pareja. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Morgan Metzer, una mujer que en diciembre de 2020 acababa de divorciarse tras casi 20 años de relación y estaba tratando de acostumbrarse a su nueva vida. Sus dos hijos estaban pasando las vacaciones de Navidad en Florida y ella había decidido despedir el año en casa de sus padres y quedarse allí a dormir. Sin embargo, el 31 de diciembre, un mensaje de su exmarido Rodney alteró esos planes. Rodney le dijo que había dejado bajo el felpudo de su casa un cheque de $56.000 para saldar una deuda que tenía con ella. Como Morgan no quería dejarlo allí toda la noche, regresó para recoger el cheque, lo encontró exactamente donde Rodney le había dicho y lo dejó sobre la encimera de la cocina y finalmente se quedó a dormir en su casa. La vivienda de Morgan se encuentra a las afueras de Canton, en el estado de Georgia, y es una vivienda aislada al borde de una zona boscosa, cerca de un estrecho arroyo. Os voy a dejar unas imágenes por aquí. Es un sitio espectacular. Después de dejar el cheque en la cocina, como os he dicho, Morgan subió hasta su habitación, se echó en la cama y se quedó dormida prácticamente de inmediato. Pasada la medianoche, en el interior de la vivienda hay un silencio total y Morgan está durmiendo a pierna suelta hasta que de pronto se despierta al sentir una presión sobre el pecho. Abre los ojos y encuentra a un hombre encima de ella. Este hombre va completamente vestido de negro, lleva el rostro oculto tras una máscara y las manos cubiertas con unos guantes. Cuando el intruso comienza a hablar, su voz es anormalmente grave y muy ronca. Según Morgan, imitaba el tono de voz de Batman en las películas. Este intruso obliga a Morgan a ponerse boca abajo, le lleva los brazos detrás de la espalda y le inmoviliza las muñecas con unas bridas de plástico. El desconocido coge el teléfono de Morgan y le exige el código de desbloqueo. Y una vez dentro del teléfono, abre la aplicación del sistema de seguridad de la vivienda. Y en medio de aquel silencio se escucha un clic mecánico tras otro mientras se desactivan las cerraduras electrónicas de las puertas. El sistema, diseñado para activar una alerta en caso de entrada forzada, permanece en silencio. Una de las puertas desbloqueadas conduce a la terraza. El hombre obliga a Morgan a desnudarse y le coloca una gruesa funda de almohada sobre la cabeza, dejándola sin posibilidad de ver lo que ocurre alrededor. En esas condiciones, empuja a Morgan hasta la terraza, la sienta en el suelo y le dice que no trate de moverse ni de liberarse hasta que no escuche dos bocinazos cortos. Morgan calcula que permanece en la terraza durante casi 40 minutos y, por supuesto, sigue estrictamente las instrucciones de su atacante y permanece completamente inmóvil. Bajo la funda de almohada no puede ver nada, la desorientación es absoluta y los temblores provocados por el frío son cada vez más intensos. Finalmente, el silencio se rompe con el sonido de un motor que se aproxima. Poco después se escuchan dos bocinazos cortos desde la entrada, exactamente la señal que había descrito el hombre enmascarado. Alguien sube rápidamente las escaleras de la terraza y una voz llama a Morgan por su nombre y ella reconoce esta voz inmediatamente. Se trata de su exmarido Rodney Metzer. Rodney le quita la funda de almohada de la cabeza y Morgan ya puede ver que él tiene el teléfono junto al oído y está hablando con el servicio de emergencias. Les dice que alguien ha entrado en la vivienda de su exmujer y explica que la ha encontrado fuera, completamente indefensa, con una funda de almohada en la cabeza y temblando por el frío. Durante la llamada, Morgan le pide que no la deje sola, está completamente aterrorizada y Rodney le asegura que no se va a mover de allí. Los primeros agentes que llegan encuentran a estas dos personas en la terraza de la casa y ponen en marcha el procedimiento habitual. Morgan queda al cuidado de los sanitarios que le prestan una primera asistencia y la envuelven en mantas, por fin, mientras que Rodney es apartado para prestar una declaración preliminar. Las entrevistas se realizan en zonas diferentes de la casa para evitar cualquier posible influencia entre ellos. Evidentemente, lo primero que le preguntó la policía es qué hacía en casa de su exmujer a esas horas, un día tan señalado como Año Nuevo. Y Rodney explicó que estaba durmiendo en su apartamento
y que escuchó que alguien lanzaba una piedra contra una de sus ventanas mientras gritaba el nombre de Morgan. Así que él se asustó un poquito y entonces decidió llamar a su mujer y como ella no respondió, pues entonces se subió a su coche y se dirigió a casa de su mujer a ver si estaba bien. A medida que los agentes comenzaban a examinar los detalles, surgió una contradicción importante en la historia de este hombre. Rodney confirma que la noche anterior Morgan le había contado claramente cuáles eran sus planes y que tenía intención de pasar la noche vieja en casa de sus padres. Y a pesar de saber esto, Rodney no se dirigió al domicilio de los padres de Morgan ni intentó ponerse en contacto con ellos para comprobar que estuviera bien Morgan. En su lugar fue directamente a la casa de su exmujer, una vivienda que supuestamente debería estar vacía. Cuando los agentes le preguntan que por qué tomó esa decisión, Rodney responde que la casa de Morgan le pillaba de camino. La ubicación real de su apartamento y la de la vivienda de los padres de Morgan parecían indicar lo contrario, pero oye, él dijo que le pillaba de camino. Y mientras este hombre sigue contando lo que había pasado, los sanitarios continúan atendiendo a Morgan y los investigadores examinando el interior de la vivienda. En la casa no encuentran señales de desorden generalizado, que es lo que suele acompañar al robo improvisado que los agentes en un principio pensaban que había sucedido. En la encimera de la cocina, los investigadores advierten la desaparición del cheque bancario por valor de $56.000 que, según Morgan, había dejado en la encimera de la cocina. El resto de objetos de valor, incluidos los aparatos electrónicos, permanecen intactos, lo que pone inmediatamente en duda que el ataque respondiera simplemente a un móvil económico. La atención de los investigadores se centra también en el sistema de seguridad. A pesar de que Morgan había escuchado cómo se desbloqueaban las puertas durante el ataque, el panel de control no registraba ninguna alerta por entrada forzada, y de alguna manera había tenido que entrar el intruso en la vivienda. Así que al inspeccionar el perímetro, los agentes localizan el punto por el que había entrado este intruso. Una ventana del sótano que había sido abierta desde el exterior después de cortar cuidadosamente la mosquitera de protección. Cuando los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la vivienda, se dan cuenta que todo lo que tenía que ver con la noche del crimen ha desaparecido, todas las grabaciones han sido borradas, que algunas cámaras han sido movidas para apuntar a puntos ciegos y que la ventana por la que se supone que ha entrado el intruso lleva sin grabación desde unas cuantas jornadas antes. Y mientras tanto, los agentes siguen hablando con un Rodney que está súper colaborador. Cuando los investigadores le piden que entregue voluntariamente su teléfono para descartar cualquier posible implicación, Rodney accede sin vacilar y facilita el código de desbloqueo sin problemas. En una primera revisión del teléfono móvil de Rodney, descubren una carpeta oculta y protegida mediante un sistema de contraseñas. En su interior hay un montón de fotos de Morgan, en algunas aparece dormida, en otras en la ducha, y tanto los ángulos como la iluminación hacen pensar que esas imágenes han sido tomadas a escondidas a través de puertas o de ventanas ligeramente entreabiertas y en momentos en los que Morgan pensaba que estaba completamente sola. El teléfono contiene además capturas de conversaciones privadas entre Morgan y otro hombre y no son archivos que alguien hubiera reenviado a Rodney. Todo indica que se trata de fotografías de la pantalla del teléfono de Morgan tomadas con el propio dispositivo de Rodney. Y como todos estos hallazgos en su conjunto a la policía le parecen un poquito sospechosos, deciden llevar a Rodney hasta la oficina de sheriff para hacerle un interrogatorio un poquito más exhaustivo. Y a partir de ese momento deja de ser tratado como un simple testigo para convertirse oficialmente en el principal sospechoso. La historia de Morgan y Rodney había comenzado 2 décadas atrás cuando ambos eran unos adolescentes. Se conocieron cuando Morgan tenía 14 años y Rodney 17. Se casaron oficialmente 7 años después de conocerse, cuando Morgan tenía 21 años. La boda reunió a las dos familias y entre los invitados más importantes se encontraba Kevin, el hermano pequeño de Rodney, que entonces tenía 19 años y estaba bastante enfermo de leucemia. A pesar de su delicadísimo estado de salud, Kevin participó activamente en la celebración y quiso acompañar y apoyar a los recién casados. Murió 8 meses después. La muerte de su hermano tuvo un impacto fortísimo en la salud mental de Rodney. A partir de ese momento comenzó a mostrar una dependencia cada vez mayor de Morgan y se negaba a quedarse solo
incluso en periodos muy breves de tiempo. La necesidad de tener constantemente a su mujer a su lado comenzó a condicionar la vida de ambos. Morgan asumió entonces el papel de principal apoyo emocional de su marido y permaneció pendiente de él las 24 horas del día durante aquel periodo de duelo. Un año después del funeral de Kevin, la pareja recibió una noticia importante. Morgan estaba embarazada por primera vez. Cuando las pruebas médicas confirmaron que esperaba un niño, los dos decidieron llamarle Kevin en recuerdo del hermano fallecido de Rodney. Sin embargo, el embarazo estuvo marcado por gravísimas complicaciones y el bebé nació prematuramente. Los médicos le diagnosticaron una cardiopatía congénita grave y el pequeño vivió únicamente 18 días. La muerte de su hijo supuso un golpe emocional devastador para una pareja que ya estaba bastante tocada. Morgan quedó profundamente afectada y posteriormente explicaría que muchos de los acontecimientos ocurridos durante aquellas semanas permanecen aún borrosos y fragmentados en su memoria y no recuerda prácticamente nada. Sin embargo, 3 meses después de perder a su hijo, Morgan volvió a quedarse embarazada, esta vez de gemelos. El embarazo transcurrió sin complicaciones y nacieron un niño y una niña perfectamente sanos. Durante el primer año de vida de los gemelos, Rodney se mostró como un padre y un marido atento, manteniendo la imagen de una familia estable en la que todo parecía funcionar con normalidad. Sin embargo, la situación empezó a cambiar cuando los niños cumplieron un año. Rodney perdió su trabajo y con él la fuente estable de ingresos que él había tenido hasta entonces. Y al no contar con una cualificación profesional concreta, comenzó a aceptar trabajos ocasionales que apenas le proporcionaban dinero. Y sin embargo, en el lado opuesto, la carrera de Morgan como diseñadora de interiores empezó a crecer a un ritmo vertiginoso. El número de clientes aumentó tanto que llegó un momento en el que ya no podía asumir todo el trabajo ella sola y decidió contratar como asistente a su amiga Nicole, que poco después terminó convirtiéndose en su socia. Y fue en esta época cuando comenzaron los primeros periodos de agresividad de Rodney hacia su mujer. El éxito profesional de Morgan terminó creando un profundo desequilibrio en la pareja y Rodney estaba cada vez más resentido y más enfadado por la independencia económica de su mujer. Uno de los momentos que marcaron esta escalada se produjo durante un viaje con amigos a bordo de un yate alquilado. En el interior de uno de los camarotes, Rodney agredió violentamente a Morgan y le dejó marcas visibles en el cuerpo. Morgan consiguió ponerse en contacto con su padre y pedirle ayuda, y cuando llegaron sus familiares a rescatarla y comenzaron a preguntar a las personas que estaban a bordo, Rodney ofreció una versión completamente distinta de los hechos. Dijo que Morgan había sufrido un episodio repentino de agresividad incontrolable y que había empezado a destrozar objetos y a hacerse daño a sí misma, y lo dijo con tal convicción que convenció a todo el mundo de que la que estaba agrediendo a los demás era Morgan y no Rodney. Y esto no fue lo único que pasó, es que Rodney además empezó a utilizar tácticas de manipulación psicológica destinadas a distorsionar la percepción de lo que ocurría dentro de la familia. Uno de los episodios más extremos ocurrió delante de sus hijos cuando Rodney se dejó caer deliberadamente por las escaleras y le dijo a los niños que su madre le había empujado. Y como este tipo de situaciones comenzaron a repetirse cada vez con mayor frecuencia, finalmente Morgan decidió terminar con la relación, pedir el divorcio y separarse de su marido. Finalmente, en diciembre de 2020, Morgan recibió la documentación oficial que confirmaba que estaba oficialmente divorciada. El divorcio, sin embargo, no consiguió apartar por completo a Rodney de su vida. Poco después de que se firmaran los papeles del divorcio, Rodney se presentó ante Morgan con una serie de documentos médicos. Entre ellos había resultados de laboratorio, informe de especialistas y un plan de tratamiento. Según aquella documentación, a Rodney le habían diagnosticado un cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos que hay, con una tasa de supervivencia muy baja. Los informes describían además una enfermedad en una fase muy avanzada, hasta el punto de que la atención médica estaba destinada fundamentalmente a cuidados paliativos y al control del dolor. Después de 20 años de relación, Morgan permitió que su exmarido volviera temporalmente a su casa, por lo que Rodney se instaló en una habitación de invitados para poder contar con su apoyo emocional durante la enfermedad. Sus hijos, que entonces tenían 8 años,
Estaban pasando las vacaciones en Florida en casa de la hermana de Morgan, así que tanto Morgan como Rodney estaban solos en la vivienda. Pero la situación entre ellos no mejoró, las discusiones eran constantes y una de las más frecuentes es que Morgan le insistía a Rodney en que debía contarle a sus padres y al resto de la familia que tenía cáncer porque no se lo había dicho a nadie, pero él se negaba rotundamente a hacerlo. Así que Morgan, hasta las mismísimas narices, le dijo que abandonara la casa y regresara a su apartamento. Después de marcharse, Rodney comenzó a enviarle una serie de mensajes en los que aseguraba que su único deseo antes de morir era recuperar su matrimonio. Y así llegamos hasta la noche de Nochevieja, cuando Morgan le dice a Rodney que tiene previsto pasar la Nochevieja en casa de sus padres. Rodney le dice que le parece maravilloso y que le va a dejar un talón por $56.000 que le debía debajo del felpudo de la entrada de la casa. Este mensaje hizo que Morgan modificara sus planes y decidiera pasar por la vivienda para recogerlo y que no estuviera un talón con esa suma de dinero debajo del felpudo toda la noche. Cuando llegó, encontró el cheque exactamente donde Rodney le había dicho. Morgan lo recogió, entró en casa y lo dejó sobre la encimera de la cocina. En realidad, aquel gesto fue una farsa auténtica. Las comprobaciones posteriores demostraron que las cuentas de Rodney estaban vacías y que el cheque había servido como cebo para conseguir que Morgan acudiera a una casa vacía en un momento determinado. También era falsa toda la historia relacionada con su enfermedad, incluidos los informes médicos y todas las comunicaciones que había mostrado a su exmujer. Rodney había creado una dirección de correo falsa que imitaba las comunicaciones oficiales de un centro médico y había elaborado personalmente los documentos en los que se describía su supuesto estado de salud. En Nochevieja, Morgan no tenía motivos para sospechar del engaño, seguía creyendo que su exmarido padecía una enfermedad grave y se encontraba en una situación crítica, y esa convicción hizo que bajara la guardia y actuara movida por la compasión. 36 horas antes de lo que había ocurrido en casa de Morgan, Rodney había ido a una tienda a comprar un paquete de bridas industriales y no llevaba en ese momento ni mascarilla ni ningún elemento que ocultara su rostro, de modo que las imágenes permitieron identificarle claramente y saber qué había comprado exactamente. Y por otro lado, el historial de navegación de sus dispositivos aportó más detalles sobre la preparación del ataque. Rodney había buscado métodos para modificar su voz y técnicas relacionadas con la restricción de la respiración hasta provocar la pérdida de conocimiento. También había investigado cómo acceder a un iPhone sin autorización y había buscado plantillas de documentos médicos con las que fabricar informes relacionados con el cáncer. Eran precisamente los documentos que había utilizado para conseguir que Morgan le permitiera volver a entrar en su casa. También había preparado con antelación la parte técnica del plan. Durante los días que pasó alojado en la habitación de invitados, cortó la mosquitera de la ventana del sótano y desplazó el sensor de movimiento para crear un punto ciego en el sistema de seguridad. Y por otro lado, las cámaras del complejo de apartamentos donde vivía Rodney desmontaron su historia sobre la piedra lanzada contra su ventana, esa en la que se decía Morgan, porque nadie se había acercado a ella. Las grabaciones mostraban en cambio los movimientos de Rodney durante las horas que coincidían con el ataque. Después de agredir a Morgan, Rodney regresó a su apartamento, se quitó la ropa negra y se deshizo de la máscara y de los guantes. Destruyó el teléfono de Morgan y después volvió en su coche hasta la casa para escenificar el rescate. La desaparición del cheque de $56.000 tenía además la finalidad de ocultar que sus cuentas estaban vacías y hacer creer que el documento había sido sustraído en el supuesto robo. Según la investigación, toda aquella secuencia estaba diseñada para recuperar el control sobre Morgan, colocándose a sí mismo en el papel de su gran protector, que la mujer estuviera muerta de miedo y que pensara que su único salvador era su exmarido, que le dejara volver a entrar en su vida y que se reconciliaran. Lo que yo no sé es cómo pensaba lidiar con el tema del cáncer de páncreas. Aunque claro, con la imaginación desbordante de este señor, lo mismo pensaba resucitar o vaya usted a saber qué. En fin, el caso es que la cosa le salió tremendamente mal. El 4 de agosto de 2021 se celebró el juicio en el Tribunal del Condado de Cherokee y para evitar un juicio completo, Rodney llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró formalmente culpable de todos los cargos.
El tribunal le impuso una condena de 70 años. Los primeros 25 debía cumplirlos en prisión y los 45 restantes estaban sujetos a un estricto régimen de libertad condicional. Cualquier incumplimiento de las condiciones podría devolverlo de nuevo a prisión. La sentencia incluyó además una orden de protección permanente que le prohíbe cualquier forma de comunicación con Morgan y también con sus 2 hijos. Esta prohibición comprende el contacto personal, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y cualquier intento de hacerles llegar mensajes a través de terceras personas. El día en que se dictó la sentencia, Morgan leyó ante el tribunal una declaración de estas que se llaman declaración de impacto de la víctima, explicando que aquel largo periodo de control y presión había llegado finalmente a su fin y que había conseguido transformar el dolor sufrido en una fortaleza personal. Morgan ha explicado en repetidas ocasiones, ha ido a unos cuantos programas de televisión, que el día que le impusieron la sentencia sintió como una especie de alivio incluso físico y que gracias a que se había puesto fin a este periodo de control y presión que no solo había sido durante los últimos años, sino que llevaba desde que los niños tenían 1 año, realmente se sintió una mujer libre. Por otra parte, Morgan ha necesitado terapia psicológica durante años para salir de esta situación de acoso a la que la sometió su exmarido. Por otra parte, durante su estancia en prisión, Rodney recibió un completo examen médico en el que se confirmó que no tenía cáncer. El único diagnóstico clínico que tuvo fue diabetes tipo 1, esta que te tienes que pinchar la insulina, y está bastante deteriorado por esto. Desconozco si es que no se le trata en prisión, desconozco si los planes médicos de los presos no incluyen el tratamiento con insulina. Creo que voy a investigar un poco. Si logro enterarme de las condiciones médicas de los presos en el estado de Georgia, os lo pondré en un comentario fijado en este mismo vídeo. La madre de Rodney ha explicado que su hijo no admite ningún tipo de visitas en la prisión, no quiere que le visite nadie de su familia, ningún conocido, ningún amigo, y de hecho en años no ha recibido ninguna visita. Y Morgan, por su parte, continúa criando a sus hijos sola, no tiene una nueva pareja que se sepa. Sí que es verdad que ha aparecido en unos cuantos programas de televisión, ha concedido entrevistas a medios, sobre todo a raíz del estreno de un programa de televisión sobre su caso. Os lo voy a dejar por aquí, el programa de televisión en cuestión, pero realmente no es un personaje público, vive alejada de las cámaras y salvo este fugaz periodo en el que salió en un montón de medios nacionales, Morgan ha vuelto completamente al anonimato. Y bueno, hasta aquí nuestro caso de hoy, un caso bastante particular, un hombre con una imaginación desbordante, pero unas ideas de bombero que ella le vale, y sobre todo una persona bastante agresiva que amargó la vida de esta mujer durante un montón de años. Este caso creo que no es muy conocido, pero es un caso yo creo bastante paradigmático de hasta dónde puede llegar la gente por controlar la vida de sus parejas y exparejas. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo un martes sí, uno no. Así que hasta dentro de 15 días.